Buenas, buenas hermanos, Dios los guarde. Vamos a ver hoy el tema de los escudos, de Dios es nuestro escudo. Vamos a presentar esta palabra en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, nosotros te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Tu palabra, Señor, que fue acrisolada 7 veces, Señor. Tu palabra, Señor, que sana, Señor, que sostiene, Señor. Tu palabra, Señor, que da vida, bendito Dios. Tu palabra que es un escudo, Señor, en los que se acercan a ti, bendito Dios. Nosotros te damos gracias, Señor, en este día, bendito Dios, por ese amor, Señor, por esa misericordia, Señor, porque cada día, Señor, haces escudo alrededor de nosotros, Señor, para que nos mantengamos firmes, Señor, para que esa fe sea arraigada, Señor, en nuestros corazones, Señor, a la espera de la promesa, de la palabra que nos haya dado, Señor, y sea escudo, bendito Dios. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús y Espíritu Santo, sé tú, Señor, guiándonos, Señor, en esta palabra, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a mirar Dios y los escudos, pero vamos a mirar primero qué es un escudo. Entonces, vemos que un escudo es una protección, es un amparo, es una defensa. Este escudo, porque hay muchas formas de escudo, este escudo es alargado, que el hombre bien armado le servía para la lucha cuerpo a cuerpo. Este escudo también tiene aplicaciones de oro y servían como pieza de adorno, no solamente para la guerra. Los habían de diferentes materiales, como el oro, como bronce, como madera. En la antigüedad, en tiempos de guerra y encarnizadas batallas, los soldados utilizaban varios tipos de escudo, dependiendo del tipo de batalla que iban a librar y la clase de enemigo que enfrentaría. Vemos otra clase de escudos que podían ser tejidos de caña o de madera y los recubrían en cuero. Y estos les aplicaban o les untaban o los engrasaban con aceite. Miremos en Isaías 21:5. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos confirma que los escudos eran engrasados para la batalla. Habían unas partes que ahora les cuento que les engrasaban para que no se fueran a oxidar. También vemos en 2 de Samuel 1:21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Allí vemos cuando David vino de la derrota de los amalecitas, que se le dijo que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces David entona una elegía, o sea, quiere decir un canto para expresar su tristeza, y ordenó que se le enseñaran a todos los hijos de Judá este cántico del arco que está en el libro de Geser. También vemos que los escudos tenían fundas, que lo vemos en Isaías 22:6, o sea, una parte una funda donde ellos los guardaban. Y Elán tomó alijaba,
como carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Otra cosa que vemos en los escudos, que no todos tenían escudo. Veíamos en los legionarios romanos, a ellos les colocaban escudo. Veíamos también que cuando iban los valientes, ellos también tenían escudos. Aquí en la policía no lo vemos en la policía en sí, sino en aquellos los que... antimotines. Eso, ellos sí. también tienen ellos, escudos. Y son transparentes. Sí, para protegerse y poder ver a las personas. Mira, hermana, que también estaba viendo sobre los países, por decirlo así, Israel, que sufre mucho ataque de misiles. Igual las grandes potencias también tienen sus escudos contra los misiles y pues uno mira que uno piensa que son de esos escudos así como los extraterrestres, esas naves que vienen y chocan contra el escudo y no les hace nada, no, y son radares y son con satélites, y todo esto hace que cualquier movimiento de calor en el aire entonces es detectado y entonces empiezan a trabajar, mirar cómo es lo del misil. Y estaba viendo un video de cómo el escudo de hierro en Israel, cómo era el ataque tan fuerte y que ni todos esos misiles antiaéreos, todos esos misiles eran derribados por los de Israel, pero por ese mismo escudo que ellos tienen, antiaéreo. Sí, gracias, pastor, por el aporte. Entonces también vemos que las personas que le llamaban las personas distinguidas eran también aquellas que tenían escudos o también tenían escuderos. Podemos ver en el pueblo de Israel, cuando Saúl lo comandaba, era rey allí, cuando los filisteos iban a pelear con ellos, entonces con todo Israel estaban en un lado y en el otro del valle donde ellos se iban a enfrentar. Entonces, en ese campamento de los filisteos, había un gigante que se llamaba Goliat, y él tenía un escudero que era un paladín, y él era el que cargaba el escudo. Entonces aquí podemos ver que habían personas que tenían paladines o escuderos, también le llamaban. Entonces ellos cargaban los escudos, y como vemos a Goliat no llevaba escudo. Goliat era una lanza, y su escudero pues él era el que llevaba las cosas que necesitaba, las armas de guerra que necesitaba Goliat para destruir a Israel. Miramos también clases de escudo, que uno se llama adarga, y es un escudo ovalado formado por dos cueros cosidos entre sí, y era pequeño, era un material muy fuerte. También se usaba para la guerra. Otro se llamaba spid, que era un escudo utilizado en la infantería griega antigua. Otro se llamaba broquel, que era un escudo pequeño circular. Este era de origen asiático, de cuero, con el borde metálico, y en la parte posterior contenía una cazoleta en el medio para proteger la mano que lo empuñaba. Entonces aquí vemos varias clases de escudo en las diferentes naciones o en los diferentes lugares donde había guerra. Otro se llamaba clipeo, que era un escudo grande usado por los griegos y los romanos en forma circular. Paves, otro escudo que cubría casi todo el cuerpo de combatiente. Otro que se llamaba gota de agua o de lágrima, por ser su forma de gota alargada, que mejoraba la protección de la pierna adelantada. O sea, ellos sacaban una pierna y con eso, entonces esta gota de agua o de lágrima era
apropiada para esa protección de la pierna. Otro se llamaba rodela, un escudo redondo de metal, empleado hasta el siglo XVI en Europa. 15 y 16. Otro se llama targe, escudo tradicional de Escocia, y tanja, escudo medieval que cubría todo el cuerpo. Entonces aquí vemos los escudos de las naciones, que se diferenciaban por sus símbolos que tenían dentro del escudo. Los símbolos nacionales o patrios son los que representan a los estados, y así se reconocían un estado de otro. Mira, hermana, que entonces podríamos mirar que los escudos se utilizan más que todo es para enfrentamientos, para confrontamientos, ¿no? Sí. Ahora vemos el escudo más importante, que es el escudo de nuestro Dios. Dios como escudo para el hombre, Dios como escudo para las naciones. Entonces vamos a ver a Dios en nuestro escudo, en el Salmo 18:30. Nos dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Yahvé, escudo es a todos los que en él esperan. Entonces aquí vemos cómo nuestro buen Dios se acrisoló, dice que 7 veces en el juego su palabra, entonces tiene una valía que ningún ser humano tiene esa valía en su palabra. Entonces nuestro Dios hace escudo a través de su palabra también para todos los que en él esperan. O sea, que tienen esperanza en lo que Él ha hablado, en lo que Él nos ha dicho. Y esa es la parte de lo que es la gracia, la fe que opera por la palabra de Dios. Entonces, la gracia está formada, para uno actuar en la gracia tiene que tener fe. ¿Y fe en qué? En la palabra que el Señor ha hablado, en lo que se ha dicho acerca del Señor Jesucristo. Y por ejemplo, que está pronta su venida y que todas estas señales que están sucediendo se están cumpliendo para lo de su venida. Entonces, con ese gran deseo nosotros y ese gozo de que ya va a terminar todo esto y vamos a estar con el Señor por siempre. Entonces miremos cómo Dios va desplegando sus escudos hacia el hombre. Vamos a Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahvé a Abraham y en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí vemos cómo Dios escogió a Abraham y le dijo que su familia sería muy grande e importante en la tierra. Estas promesas eran muy difíciles de creer, empezando porque veíamos a Sara y Sara ya se le había pasado. ¿Era estéril? Sí, era estéril y ya no tenía como para dar hijos, ¿cierto? Era muy mayor. Igual Abraham estaba ya pasado de años, o por decir viejo, pero él supo escucharle al Señor esa palabra y él empezó a esperar en esa fe, que es lo que el Señor desea que nosotros, sus hijos, empecemos a caminar con esa palabra en la mano, aferrados. Sabemos que vamos a flaquear en muchas cosas, porque vemos como Abraham cuando el Señor le dijo así, pues vimos como Sara se aceleró y vemos cuando Abraham iba a Egipto, donde el faraón, y antes de llegar allá le dijo a su esposa, al verla tan hermosa, le dijo que dijera que era su hermana. Entonces vemos esas cosas, esas flaquezas que Abraham tenía, pero él seguía allí en esa... Y el Señor le había dicho que él era su escudo y era la parte de la fe que iba progresando en él, de cómo él lo defendía. Sí, por eso le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, y lo fue, porque claro, aquí tenemos... Sí. Ahí está el pueblo de Israel todavía. Tenemos una muestra. Vamos a Éxodos 14:14.
Dice la palabra de Dios, Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto era cuando los israelitas eran perseguidos por Faraón y el Señor le había endurecido el corazón al Faraón para que los persiguiera, porque Dios necesitaba glorificarse. Entonces, cuando Faraón y todo su ejército los persiguió, ahí vemos cuando el Señor es escudo alrededor de ellos. Abrió el mar, los hizo pasar. También vemos la columna de fuego, ¿sí? Y vemos la nube. Entonces, estos eran como los escudos de Dios sobre su pueblo. Pero mira, tan tremendo esto de que Él endurece el corazón y Él derriba toda esa fe que se tenían esos ídolos, porque, por ejemplo, el Nilo era una cosa donde era un centro de adoración tremendo, ese río, y sin embargo lo convierte en sangre, sus aguas. Y así cada plaga, cada juicio de Dios contra Egipto era contra los mismos ídolos. Y entonces Él decía que Él se iba a glorificar, o sea, para que conocieran su nombre. Entonces, cuando el pueblo de Israel llega a conquistar Canaán, ya temen, porque dice, este fue el que derribó, el que derrotó al faraón, y ahora vienen a poseer nuestra tierra. Y por eso le decía, quédense quietos. Miremos el versículo 14. Dice, Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, era una forma de ellos, fe, sí, todo era una fe, todo era fe. Igual lo que nos pasa en este tiempo, sí, pastor, claro, que sabemos todo lo que viene en los juicios a las naciones, vemos que vienen los terremotos, los tsunamis, todas estas cosas, pero lo que más debemos tener nosotros pendientes es el derramamiento del Espíritu Santo, que eso sí viene y combate todas las cosas. Entonces el Señor en eso 19:4 le decía al mismo pueblo que eran sus alas como las de águila, los iba a guardar. Vamos a Éxodo 19:4. Nos dice la palabra de Dios, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí vemos cuando el Señor desarmó los carros de los egipcios y Yahvé peleaba por todos ellos, ¿sí? Entonces por eso le decía, estén tranquilos, estén quietos. Entonces cuando termina de ellos de pasar y pasan en esa victoria que les dio el Señor, el cántico de Moisés y María, Yahvé es varón de guerra. El Señor es nuestro Dios y en el Salmo 46:1 Él nos dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y este pueblo pasó esos momentos de angustia, pero el Señor estaba allí como ese escudo para ellos. Miremos el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar. Esa es una palabra que nosotros debemos abrazar en estos tiempos. Aunque sea removida de la tierra, nosotros debemos estar allí, aferrados. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, debemos estar allí, ¿sí? Porque Él es el amparo, Él es el escudo, Él es la fortaleza. Entonces, seguimos mirando el Salmo 3:3. La palabra de Dios nos dice, mas tú, Yahvé, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aquí vemos como Él es como escudo de salvación. Este salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo, este hijo que se sublevó contra su padre y robaba el corazón de su pueblo. Así estuvo como 4 años
y luego él se proclamó rey. Entonces, él cuando escuchó esto, entonces el Señor le daba, o él entendía, él le pedía al Señor, David le pedía por esta situación que estaba viviendo. Y entonces vemos en el Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Entonces vemos esta palabra como escudo en medio de esas angustias, ¿sí? En medio de nuestros enemigos, ¿sí? Entonces el Señor allí unge nuestra cabeza y nuestra copa la rebosa. Y también nos da esta promesa que la debemos también abrazar, que es ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos tiempos o días. Eternamente. Eternamente, sí, pastor. Entonces vemos cómo este Salmo 3:3 y el 25 y el Salmo 23, 5 y 6 van de la mano en esta ayuda que Dios le extendió como ese escudo a David y a muchas personas también. Y aún en ese momento también a sus ungidos, a sus hijos, a sus siervos. El Señor también tiene escudo alrededor nuestro. Sí, pastor, y este salmo de David era como a David y Abraham, ¿sí? Que todos los moviera con esa fe. ¿Sí? Ellos vivieron en la gracia, Abraham pues es el padre de la fe, pero David estaba en la ley, sin embargo él vivió la gracia porque él creyó en el Señor siempre. Sí, ellos se refugiaban como esa roca que era de salvación, ese escudo para ellos. Entonces siempre estaba la protección divina y frente a nuestros enemigos, al enemigo de nuestras almas. El Señor también dice que Él es nuestro pastor. Y el Señor dice que cenará con nosotros, se sentará con nosotros y cenará con nosotros. O sea que Él nos tiene preparada la mesa en medio de esas situaciones para cuando vamos delante de Él. Mira, hermana, que en el 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. O sea, ese es el escudo de Él en todo lugar que está. O sea, que nosotros en las situaciones en que estemos, el Señor va a estar ahí con nosotros y Él es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestro protector. Nuestro reposo. Sí. Mira, hermana, que aquí en el Salmo, en 2 de Samuel, en el capítulo 22, mira que dice, habló David a Yahvé las palabras de este cántico el día que Yahvé le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, Yahvé es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. O sea, de las manos de Saúl que lo venían a matar y todo ello, y Saúl no andaba solo, Saúl andaba con un ejército. Sí. Y entonces aquí, cuando él está hablando de el fuerte de mi salvación, es de su vida, ¿no? Que la estaban persiguiendo. Para nosotros ahora es la salvación que el Señor nos ha dado, que nos trasladó de las tinieblas a su luz, y que debemos de cuidar esta salvación tan grande que nos han dado. Sí, bendito nuestro Dios. También vemos cómo Dios fue escudo para Abraham. Miremos a Génesis 12:3. Y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces aquí vemos que todavía esa palabra está ejerciendo su escudo alrededor de su pueblo. Sí, sí, hermana.
Porque mira que ahí en Venezuela se acuerdan de Chávez que maldijo al pueblo de Israel y él murió de ese cáncer. Ese lo maldigo hasta mis entrañas y le dio un cáncer en sus entrañas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que nos dice Génesis, dice bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, porque la palabra de Dios, como nos dice en el Salmo 12, 6, dice que las palabras de Yahvé son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. O sea que eso es muy tremendo lo que tú estabas comentando acerca de la palabra del Señor, que ese es el escudo nuestro, mis hermanos. Si nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en la palabra que el Señor te ha dado, entonces esa palabra va a ser como un escudo para tu vida. Pero si dudas, ese es el problema nuestro. Sí, pastor, ahí en la duda es donde entran esos dardos. Entonces miremos Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces vemos que Abraham era amigo también del Señor. David Sí. también era un amigo de Dios. Y eso es lo que el Señor pide, que nosotros nos acerquemos y que seamos amigos de Él. Mira que allí en Juan 15, el Señor dice que no hay amor más grande que un amigo dé la vida por su amigo. Entonces el Señor nos está tomando ya como amigos. Ahora nosotros tenemos que responder a esa amistad que el Señor está ofreciendo. Vamos a 2 de Crónicas 32, 8. Con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Yahvé, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Él tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Aquí vemos cuando la invasión de Senaquerib, rey de Asiria, sobre Israel. Entonces vemos que Ezequías se levanta y él seca las fuentes de Judá. Entonces él levanta muros y todo esto lo hace, pero le habla al pueblo y le dice: Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con que vienen, porque más hay con nosotros que con él. Él está infundiendo al pueblo esa fe, ¿sí? Esa confianza de que el Señor iba a trabajar y los iba a defender. Allí el Señor era el escudo de ellos en eso. Por eso Él se levanta y le dice que nuestro Dios los va a ayudar, Él va a pelear nuestras batallas, y en eso es que debemos también nosotros, en estas batallas que tenemos, Él es el que pelea nuestras batallas. Entonces miremos a 2 de Crónicas 20, 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Yahvé os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces ahí volvemos a ver a nuestro buen Dios como ese escudo, dándole esa confianza a su pueblo, esa fe que debían de tener, el que Él era el que iba a pelear las batallas de cada uno de ellos, e igual en todas esas batallas que tenían por todos los lados, el Señor era el escudo, Él se mostraba como ese escudo para ellos. Veamos el versículo 20. Y cuando se levantó por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Allí vemos la palabra creed, ¿sí? La fe que debían de tener ellos, aferrados, ese escudo que era nuestro Dios, en creer que Él era el que iba a hacer todas estas cosas, y entonces que estuvieran seguros
Y también les decía, creed en sus profetas para que sean prosperados. La palabra que venía del Señor a los profetas para que el pueblo caminara sin miedos. Entonces, mira, hermana, que es muy importante si el Señor nos da un escudo a nosotros, y es el escudo de la fe. Y entonces, si aquí en esta cita bíblica que nos dice de Crónicas 20, nos está diciendo, creed en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. O sea, es como el escudo nuestro, que es el escudo de la fe. Dice, creed y estaréis seguros. Y creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces el Señor nos da esa armadura a nosotros. Nuestros enemigos son espirituales. Miremos a Zacarías 4:6 cómo nos habla. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Así como ahora que nosotros nos dice el Señor que la lucha no es entre carne y sangre, sino su Santo Espíritu. Entonces miremos en Efesios 6:10 la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nosotros como hijos de Dios nos dan una armadura, porque nosotros estamos en una batalla. Entonces el escudo que el Señor nos da, este escudo espiritual, es el escudo de la fe. Como guerreros que somos, tenemos el escudo de la fe, tiene como objetivo apagar el poder destructor de las flechas encendidas, las cuales son lanzadas continuamente por Satanás y su ejército. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esos dardos es aniquilarle la fe al pueblo, ¿sí? Al creyente, y hacernos dudar, robarnos la fe. Entonces el diablo... Mira, hermana, que nosotros vemos allí en el Edén cómo Satanás tan sutilmente hizo caer a Adán y a Eva. Tan sutilmente, y empezó un diálogo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esos dardos de fuego, si nosotros no estamos combatiendo esos dardos de fuego, eso va a entrar a nuestra mente, va a entrar a nuestro corazón, y allí la hizo el enemigo. ¿Por qué? Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nosotros quisiéramos que, hoy deseamos mucho que el Señor haga un escudo alrededor de nuestro corazón, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea que nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿sí? Como soldados que somos del ejército de Dios. Y son los dardos de fuego del maligno. Pero como dice acá, no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que son las personas que utiliza el mismo diablo para meter esos dardos de fuego. Si nosotros miramos a Pedro, cuando el Señor Jesús dijo que él iba a ir a la cruz y Satanás le puso
el dardo de fuego en la boca de Pedro. Le dijo, Señor, que no te acontezca tal cosa, ¿sí? Y ese era el propósito para el cual él había venido, uno de los propósitos. Para desanimarlo, ¿sí? igual. Y entonces, perdóname, hermana, porque el Señor le dijo, Satanás, te reprendo, ¿sí? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿sí? Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque uno podría estar preguntando que cómo actúan los dardos de fuego de Satanás, cómo actúan esos dardos de fuego de Satanás en nosotros. Y entonces nosotros hablamos de los pensamientos, pero muchas veces el Señor, nos muestra en la palabra que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne y sangre, ¿sí? O sea que es contra esas entidades espirituales que pueden estar en las personas. Si nosotros vemos cómo cayó Judas y pues Satanás entró en el corazón, entonces ¿de qué forma entró? O sea, en la misma avaricia, en el mismo deseo, en el mismo robo que él tenía. Pero entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que vendrán personas a hablarnos cosas para hacernos caer. Y entonces, por eso es que el Señor nos dice a nosotros que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y vemos el dardo del desánimo, que tiene como misión principal apagar esos momentos íntimos con Dios, ¿sí? Entonces te intimida, te aterroriza y te haces que dudes y de todos y luego te aísla, ¿sí? Aislándote completamente del grupo o de tu iglesia o de tus amigos, te aísla completamente. En esa forma te conviertes presa fácil de sus engaños. Mira, hermana, que ahí en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces es tan tremenda que es esta palabra, porque nos está diciendo a nosotros, el apóstol Pablo le está dando un mandamiento a Timoteo y le está diciendo que no descuide esas palabras proféticas que le dio el Señor y que milite por ellas en una buena milicia. O sea, tenemos que caminar, militar, hermanos, en las palabras proféticas que el Señor ha hablado, y nos dice que mantengamos la fe y la buena conciencia. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden haber desechado estas palabras, mis hermanos. Aquí nos dice la palabra entonces de que muchos han naufragado en cuanto a la fe. Y entonces tenemos que tener en cuenta cómo el enemigo utiliza los dardos para que se desanimen, para que se desalienten, para que pierdan esa fuerza que el Señor nos da para seguir adelante. El creyente debe llevar el escudo como lo lleva también nuestro Dios Yahvé. En el Salmo 35:2 nos dice la palabra de Dios: oh Señor, ponte en contra de los que se me oponen, pelea contra los que luchan contra mí, ponte tu armadura y toma tu escudo, prepárate para la batalla y ven en mi ayuda. Entonces aquí vemos cómo el Señor es escudo, ¿sí? En esa necesidad que tiene el salmista. Entonces sobre esta fe rebotan las flechas encendidas del diablo. El escudo también es para que te pongas y a empujar el enemigo y lo hagas retroceder, y para que retrocedan también las tinieblas. Tenemos esa promesa de Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahvé, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahvé. Entonces tenemos que tener presente que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y toda lengua
que se levante contra nosotros en juicio será condenada. Entonces el Señor dice que sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y que tomemos ese yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros también somos escudo en nuestros hogares que no conocen del Señor. Es una labor nuestra como escudo en la oración. Por eso dice, seré salvo yo y mi casa, ¿sí? Entonces debemos, con dirección del Señor, del Espíritu Santo, debemos ungir nuestra casa, echar fuera demonios. Esto es, pero con la guianza del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos escudos en nuestros hogares también. También el Señor nos presenta a los gobernantes como escudos de un país o de una nación. Vemos a Saúl cuando él perdió su gobierno. Sí, mira, pero todo esto fue porque el pueblo de Dios abandonó al Señor como su gobernante, como su rey, y quería, como las demás naciones, que tuvieran un hombre. Y entonces el Señor les escogió a Saúl. Sí, y era un hombre grande conforme al deseo del pueblo. Y falló, fue desobediente al mandato de Dios. Y vemos cómo cayó, pero vemos también cómo el Señor levanta al rey David, ¿sí? David, como ejemplo, fue un rey que agradó a nuestro Dios y sacó a muchos enemigos de la nación y gobernó como agradaba a nuestro buen Dios. Entonces miramos a 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 21. Dice, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de muertos, sin grosura de valientes. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inesperables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros que el águila, más fuertes que los leones. Hija de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán ha muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue el amor, tu amor, que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armaduras de guerra. Y pastor, vemos cómo David no se puso a hablar mal de Saúl y que lo persiguió tanto tiempo. Y que gobernante y todas estas cosas. No, él simplemente le da esa... Lo exaltó a pesar... Tremendo ese salmo. Sí, a pesar de su desobediencia y todo lo que hizo él, se mantuvo firme con ese rey que el Señor había levantado, porque le decía el ungido, el ungido de Yahvé. Entonces este hombre David, como rey, él se destacó porque él siempre gobernó como agradaba a nuestro buen Dios. Sí, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hermana, es muy tremendo porque como tú estás hablando acerca de que los hombres son escudos, este varón David fue un escudo para Israel. O sea, por decirlo así, los gobernantes deben ser escudos para las naciones. Sí. O sea, y nosotros no vemos que los gobernantes en este momento sean escudos para las naciones,
Sí, ellos deben de ser como responsables de una nación, de un pueblo. Los escudos también se representan por las ideas de las naciones, la cultura, la religión, las creencias. Y mira, hermana, que en este tiempo, por ejemplo, ¿cuántos países ya han colocado la ideología de género, que es todo lo contrario a lo que Dios quiere? La aprobación del aborto, la aprobación de los matrimonios de un solo género. Todas estas cosas son cosas que gobernantes están en contra de lo que Dios quiere y ama para el pueblo. David fue un rey que era escudo para Israel. Él mismo llevó al pueblo a la adoración, a la alabanza. Llevó el arca. Sí, llevó el arca, sí. Y también enseñó al pueblo cómo expresar hasta con el mismo cuerpo la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Ese hombre caminaba adorando al Señor, no solamente cantando, ¿sí? No solamente entonando alabanza, sino que en el caminar que él tenía, él hacía adoración al Señor. Por eso era que era conforme al corazón de Dios. Entonces miremos a 2 Samuel 23. Versículo 1 dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El espíritu de Yahvé ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Y mira, hermana, tan tremendo que esto que dice el rey de Israel, y dice, ¿habrá un justo que gobierne que gobierne los hombres con el temor de Dios? Y vemos que los demás gobiernos que hubieron en Israel, siempre el rey David fue como la plantilla para los demás reyes. Y entonces vemos en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes, en Crónicas, vemos que siempre a David lo están colocando como el ejemplo. Y por ejemplo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 1, dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Yahvé como David su padre. ¿Sí? Entonces es la plantilla. Sí, ¿sí? Siempre era el modelo de un gobernante para todos los reinados que debían, y el reinado de Josías. Vamos a 2 de Crónicas 34, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora, en el tiempo de nuestro amado Jesús, en este tiempo que estamos nosotros, en estas generaciones, la manera de conquistar las naciones es como se conquistan las naciones ahora, es espiritualmente, ni por fuerza, ni por guerras, sino con su Santo Espíritu, así como dice Zacarías 4:6. Mira, hermana, que tan interesante, que por eso es que el Señor habla de ir a todo el mundo, a todas las naciones, y proclamar el reino de los cielos. Y después dice que cuando se haya proclamado el reino de los cielos, entonces vendrá el fin. Sí, hermano pastor, por eso tenemos también que tener en cuenta a la iglesia. La iglesia también debe ser escudo para la nación en la oración. El pueblo debe estar
en la oración por sus gobernantes, como dice el Señor, oren por sus gobernantes para que estén tranquilos. Sí, en Romanos 13 nos habla el Señor de orar por todos los que están en eminencia. Sí, entonces nosotros como iglesia también somos escudos en esta nación. Sí, hermanos, entonces es muy tremendo, hermanos, este tema sobre los escudos y al punto en que vamos que, o sea, Yahvé nuestro Dios es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pero la iglesia del Señor Jesucristo también debe ser escudo a las naciones. Si nuestros presidentes en este momento de tanta corrupción que hay en los países, hermanos, si ellos no pueden ser escudo, la iglesia tiene que levantarse como escudo. La iglesia debe levantarse y como dice Zacarías, que no es con fuerza, ni con espada, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, hermano, que nosotros vamos a traer las soluciones. Nosotros vamos a derrocar cosas que se quieren colocar, como por ejemplo esto de lo de la ideología de género. No dejaré de decirlo porque eso está latente todavía allí. Y es la agenda de la élite, hermanos. Entonces debemos de tener en cuenta que la iglesia debe estar parada, debe estar firme y debe ser un escudo. Por eso como escudos nos dice en el ministerio que estamos, es para reconstruir ciudades y levantar escombros de antaño. Entonces todo esto que se ha caído por la ideología de género, por todo lo que han traído estos gobernantes y han dejado pasar a sus países, entonces ahora la iglesia le toca, ¿sí?, ese trabajo de levantar ese escudo, claro, para sí, las naciones. A la iglesia le toca hacerle frente, mis hermanos. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias, Señor, porque tú utilizas también al hombre como escudo en las naciones, Señor. Y cada nación también tiene su escudo para que la diferencia de una situación a otra. Señor, nosotros te damos gracias. Gracias, Señor, y pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que levantes, Señor, que despiertes tu iglesia como ese escudo, Señor, en esta nación, bendito Dios, que se corrompió, que le dio paso, Señor, a todas las cosas del enemigo, Señor. Y, Señor, y sabemos que no es por fuerza, Señor, ni con ejército, Señor, sino con tu Santo Espíritu, Señor, rodeando, bendito Dios, a todo este pueblo, bendito Dios, para que se levante en la oración, en la intercesión por su nación, por el pueblo, por todas estas generaciones que hay aquí en la tierra y sobre todo, Señor, por los jóvenes, Señor, por los muchachos y por los niños, que es una generación que se está levantando, Señor, sin palabra tuya, Señor, sin escudo, bendito Dios, sino con armas, bendito Dios, de esas armas de aquí de la tierra, Señor, cualquier arma la levantan contra su prójimo, bendito Dios. Hoy, Señor, pedimos que levantes esos escudos, bendito Dios, que son tu iglesia, bendito Dios, tu palabra, Señor, tus promesas, Señor, tus bendiciones desde Abraham, bendito Dios, desde que le creaste al hombre, bendito Rey. Así que te damos gracias, Señor, y bendecimos todo tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.